liderazgo, innovación y emprendimiento para el crecimiento humano. Esta nueva visión plantea una nueva etapa en la transformación del Tecnológico de Monterrey, retomando la esencia de la institución y los logros pasando para enfocarnos en un futuro más humano, innovador y centrado en el bienestar de nuestra comunidad. Una educación que no solo prepare para el trabajo, sino para la vida de manera continua. El evento que nos reúne tiene como objetivo compartir para atender la arquitectura como un campo de posibilidades que van más allá de lo pensado y lo obvio, donde entendemos que la educación es parte fundamental para esto. Agradecemos la presencia de todos ustedes porque entendemos que dialogando y compartiendo se enriquece nuestra práctica. Si tienen preguntas acerca de los temas tratados, favor de anotarlas en el chat y las leeremos al final. En los casos que aplique, se tomará asistencia 2 veces durante la conferencia. Aparecerá un link en el chat. Estos links solo estarán activos por unos minutos. Favor de no hacer preguntas acerca de las asistencias en el chat y contactarse directamente con la sociedad de alumnos. Por último, quisiéramos agregar y solicitar su apoyo para nuestra querida profesora Lucía Martín. Si tienes sangre tipo negativo y cuentas con ayuno máximo de 10 horas y mínimo de 6, comunícate con Karina al número en pantalla para acudir a donar. También debes considerar no haber ingerido antibióticos en los últimos 5 días. Muchísimas gracias y esperamos nos puedas ayudar. Buenas tardes. Hemos denominado el Conversatorio de Arquitectura, Estructuras y Fenómeno en su primera edición anual, retomando las palabras del artista Robert Irwin en su artículo Declaración sobre Educación, de 1975. Irwin menciona que la educación es una amalgama de la estructura como del fenómeno para el desarrollo de la conciencia. Siguiendo a Irwin, la educación, la estructura en esta metáfora, no se asume como un principio de inculcación. Si bien se parte del principio en que la escuela enseña desde la totalidad de la historia de la humanidad, o mejor aún, desde la vanguardia de este conocimiento, se reconoce la necesidad de poner en balance estos hechos con la sensibilidad propias de cada alumno. Ahí está el fenómeno. Para Irwin es importante desarrollar la conciencia histórica, que el trabajo que produzcan se encaje en tiempo y lugar en contexto histórico. A partir de ahí, comprender la progresión de la idea en la historia más que como grandes verdades, como hechos acontecidos que los guíen hacia por qué ciertas preguntas están siendo abordadas por sus contemporáneos. La idea de estructuras y fenómeno nace como la intención de traer a la Escuela de Arquitectura un espacio y una conversación con voces frescas y propositivas que están transformando la arquitectura en México y que nos ofrecen nuevos puntos de vista por donde podemos comprender, hacer, hablar y pensar arquitectura. A lo largo del año escucharemos voces cada vez más importantes como Lance Tellier, Pedro Juana, Diego Borel de Tanat, Ambrosio Chegaray y en esta ocasión a Oru. Como mencionó Frida Escobedo, la arquitectura mexicana está informada por su contexto. Haces lo que ves y es gracias a lo que conoces y con lo que creces, con lo que te desarrollas. No es algo definido en términos de forma o color, pero más acerca de las estrategias que seguimos para crear oportunidades desde las crisis. Es por esto que la arquitectura mexicana es más como un espíritu que como un estilo. Ahora escucharemos a Natalia que presentará a Oru. Gracias, Abraham. Oficina de Resiliencia Urbana es una práctica innovadora. Diseña y materializa procesos de integración urbano-ambiental para dar forma al futuro de la experiencia humana en regiones, ciudades y comunidades. Sus proyectos tienen un impacto socioambiental mediante la investigación aplicada, el diseño urbano y las infraestructuras de paisaje. Oru explora la dimensión urbano-medioambiental en diferentes escalas y contextos. La especialización de Oru le ha permitido contribuir a fortalecer una cultura de planeación multiescalar, multitemporal y multiactor, obteniendo con esto la construcción de resiliencia y la transformación de la experiencia de vida en los entornos optimizados. A través del tiempo, la oficina ha construido una red estratégica de aliados que van desde instituciones de renombre académico como la Harvard Graduate School of Design y el Centro David Rockefeller Center para Estudios Latinoamericanos de Harvard, así como organismos internacionales como el World Research Institute, pasando por cuerpos diplomáticos como la Embajada del Reino en los Países Bajos, así como una multiplicidad de oficinas de arquitectura y arquitectura de paisaje. Oru trabaja desde un enfoque colaborativo y de integración de los equipos mejor capacitados para conectar eficazmente las necesidades de las regiones urbanas con las mejores soluciones. Oru fue fundado por Adriana Chávez, Elena Tudela y Víctor Rico. Adriana es arquitecta con honores por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.
Tiene una maestría en urbanismo, paisaje y ecología y maestría en arquitectura en la Graduate School of Design en la Universidad de Harvard. Se graduó en 2014 y recibió el premio Urban Project Prize. Adriana forma parte del grupo de asesores estratégicos para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ha sido consultora en desarrollo urbano para el programa Ciudades Emergentes y Sostenibles dentro de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha trabajado como asesora para la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México dentro de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes, impulsada por la Fundación Rockefeller. Colaboró en la creación de la Estrategia de Resiliencia de la Ciudad de México, liderando las áreas de planeación urbana y movilidad. También fue consultora para el Gobierno Regional de Santiago de Chile, colaborando con la creación de la Estrategia de Resiliencia de Santiago. Elena es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, graduada de Maestría de Arquitectura en Diseño Urbano en 2012 por la Graduate School of Design de la Universidad de Harvard, donde fue becaria con ACID y CEP. Es profesora del área urbano-medioambiental de la Facultad de Arquitectura y tutora de posgrado en las Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Elena ha colaborado en proyectos de arquitectura y diseño urbano con diversas oficinas como Gaeta Springal, MD Arquitectos y R0. Recientemente formó parte como coordinadora de diseño urbano del equipo encabezado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM para el desarrollo del proyecto del Parque Hídrico Quebradora de la Delegación Iztapalapa, que recibió el oro en la categoría regional 2017 y oro en la categoría global en 2018 de Lafresh Holcim Awards, concurso de sostenibilidad de alto reconocimiento internacional. En 2017 coordinó el Plan Hídrico de la Delegación Miguel Hidalgo, documento donde se plantean el potencial oportunidades para la delegación en la integración de infraestructuras verdes. Anteriormente trabajó en la Dirección General de Proyectos Estratégicos de CEDOBI y en la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México, donde participó en la coordinación de proyectos bajo Puente Circuito Bicentenario y colaboró en el Corredor Peatonal Madero, así como la renovación de la Plaza de la República. Víctor es arquitecto por la Universidad de Nahuatl del Norte, cuenta con un diplomado en Espacio Público y Ciudades Seguras por la Universidad Iberoamericana, una maestría en Arquitectura en Diseño Urbano por la Universidad de Harvard. Víctor fue director de diseño urbano en Nexity, una empresa dedicada a brindar soluciones de espacio público y movilidad para diversas ciudades mexicanas. De 2014 a 2016 fue director de proyectos especiales en la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México, donde en colaboración con Deltares, un instituto de investigaciones avanzadas en torno al agua y de Urbanistain, publicó un libro hacia una Ciudad de México sensible al agua, el espacio público como estrategia de gestión de agua de lluvia, contribuyendo con ello a posicionar al espacio público como infraestructura dentro de la agenda urbana de la Ciudad de México. En 2018 obtuvo una beca del Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos, para investigar el potencial de la escala media de los distritos de desarrollo para la integración exitosa en infraestructuras grises y verdes. En 2014 obtuvo el premio Mexican Cities Initiative para desarrollar una investigación alrededor del conflicto que existe entre la urbanización y las zonas de valor ambiental para la Ciudad de México. En 2013 fue consultor de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México en el marco de la Rockefeller Foundation Centennials Initiative, 100 Ciudades Resilientes, donde la ciudad formó parte de una plataforma global para el intercambio de conocimiento y buenas prácticas para enfrentar algunos de los asuntos urbanos de mayor presión. Trabajó en Ideurban y Berker Arquitectos, dos de los despachos líderes en diseño y construcción en México, como asociado independiente y en proyectos multiescala. Y les pedimos amablemente que se registren en la liga previamente enviada al chat de la sesión y démosle una cálida bienvenida a Oro a nuestro conversatorio. Adelante, Víctor. ¿Listo? ¿Ya me oyen? Ya. Perfecto. Muchísimas gracias por esa enorme introducción. Muchísimas gracias a la directora de la carrera, Karina Rodríguez, y muchísimas gracias también a ustedes, los organizadores del evento, por invitarnos y por permitirnos compartir con ustedes pues, nuestra experiencia, que como creo que han podido ver a través de la introducción eterna que la pobre Natalia tuvo que recitar. Vale la pena ir adquiriendo experiencia en otros campos de conocimiento, como el gobierno, como la academia, como la banca de desarrollo,
con comunidades para poder tener una visión un poco más holística de los retos y poder con eso proponer o sugerir algunas soluciones. Entonces, como ya hicieron un gran trabajo introduciéndonos a Adri, Elena y a mí, les voy a compartir pantalla. Solo, bueno, antes de eso comentarles que Elena, Adri y yo, pues justamente nos conocimos en el 2013, cuando todavía estábamos estudiando, Elena estaba terminando la maestría y Adriana y yo estábamos a la mitad. Y bueno, nos conocimos justo para ayudar a las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para preparar la solicitud que convocaba la iniciativa de las 100 ciudades resilientes de la Fundación Rockefeller. Entonces, bueno, fue un evento que nos juntó. La ciudad obtuvo esa candidatura y obtuvo un premio creo que era $1 millón no me acuerdo cuánto era exactamente el premio, Elena, ayúdame a recordar, pero no me acuerdo si era como $1 millón, creo. Y con eso empezó o se instituyó un área adentro del gobierno de la Ciudad de México para traer a la superficie el tema de resiliencia, que es un tema transversal en nuestra propia práctica. Entonces, en un segundo les voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden confirmar si ven la pantalla completa con la presentación? Sí, se alcanza a ver. Sí. Gracias. Bien, pues como les comentábamos y como nos ayudó Natalia a explicarlo, de 2014 a 2018 hemos ido adquiriendo experiencia en diferentes sectores, académico, público, privado y banca de desarrollo. Entonces, aquí en esta diapositiva, la imagen de la izquierda es la portada de la Estrategia de Resiliencia del Gobierno de la Ciudad de México, que es un documento que establece pues, ciertos criterios y ejes estratégicos que la ciudad tiene que atender, como vivienda, como agua, movilidad, también una transversalidad en diferentes sectores de gobierno y otros elementos. Este es un documento que fue el producto de lo que les comentábamos anteriormente, de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes. Cada una de estas ciudades entregó su propia estrategia y nosotros en su momento pues tuvimos una participación importante en la elaboración de este documento, que además está en PDF. Es un documento que les podemos compartir. Lo mismo que hacia una Ciudad de México sensible al agua, que no es otra cosa más que una investigación que se impulsó desde la Dirección de Proyectos Especiales de la Autoridad del Espacio Público, que es el área que yo llevé, con el apoyo de CAF, que es un banco de desarrollo latinoamericano, y la Embajada de Holanda. Con esos recursos logramos traer a una serie de especialistas de Holanda que llevan trabajando ya muchísimos años en esta integración de espacios públicos con infraestructura de manejo de agua de lluvia. También por otro lado está aquí una imagen del Parque Quebradora. Elena, ¿tú lo quieres brevemente comentar? No sé si tienes mute. Es que como solo puedo ver la pantalla, puedo ver solo la pantalla, no los puedo ver a ustedes, pero bueno. Bueno, el Parque Quebradora, que ganó la medalla de oro Holcim en 2017 y que es un parque que apunta a funcionar como un punto de canalización de escorrentías. Ya, perdón, es que estaba en mute y me tenía que autorizar, ya quedó. Ok. Si quieres, brevemente describo este proyecto. Sí. Bueno, de nuevo, gracias a todos. Como dice Víctor, es una oportunidad para nosotros compartir con ustedes pues nuestro trabajo y bueno, dar a conocer lo que estábamos haciendo y ojalá
pues se sume a nuestras iniciativas y a los temas que nos interesa abordar, que creemos que son muy importantes, sobre todo en el contexto pues nacional y latinoamericano, ¿no? Y como decía Vic, el proyecto La Quebradora es un proyecto que pues se volvió muy importante porque de alguna manera recibió uno de los premios de sostenibilidad más importantes que hay hoy día, que es el AFARTFORSIN Sustainable Awards, y se llevó el premio al premio regional de América Latina y después al año siguiente el premio global. Es decir, que en una secuecia de 2-3 años se consideró que era el proyecto más sostenible del mundo, de los que entregaron, que fueron más de 400. Entonces, y está en Iztapalapa, en una de las zonas más pobres, es un vaso regulador y cumple con muchas de las funciones que nos interesa abordar, que son el paisaje como una infraestructura, que permite que un espacio público, además de ser un espacio de recreación y de salud pública y de espacio público en general y de bienestar, de calidad de vida, también infiltra agua y evita que se inunde cuenca abajo, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso bastaría para explicarlo y seguimos con otros. Sí. Y luego también aquí vemos una pequeña imagen del Parque Lineal La Viga, que está a lo largo de la Calzada de La Viga, entre Avenida del Taller y Calzada de Chapacano, un proyecto que también se desarrolló como una especie de prueba de concepto hacia una Ciudad de México sensible al agua, que se enfrentó a muchísimos retos administrativos, financieros, de cambio de administración, y del cual aprendimos también muchas lecciones, ¿no? Por ejemplo, este proyecto que se impulsó desde el gobierno. Ahora, en las investigaciones más recientes que hemos estado desarrollando, entendemos que este tipo de proyectos es mejor que se apoyen en otros sectores también, no solamente en uno, ¿no? como es el caso de La Viga, que es un proyecto que incluso quien quiera lo puede ir a visitar, pero que es un proyecto que sufrió justamente la falta de otros sectores que entraran para apoyarlo en su conclusión y en su mantenimiento de largo plazo, que eso es algo que muchas veces escapa a los alcances no los alcances, sino el alcance de trabajo clásico de un arquitecto, ¿no? Escapa esta parte como de cómo se va a sostener y cómo se va a mantener un proyecto con el paso del tiempo y con los cambios administrativos. ¿No? Entonces, bueno, en 2018 fue que ya decidimos juntarnos y bueno, ahora ya somos un equipo más grande. Empezamos Adriana, Elena y yo, pero ahora ya tenemos a otros miembros, dentro de los cuales están Carolina Crespo, Néstor Rangel, Bernal Pérez, que es egresado de su escuela, Iván Guzmán y Loreline Louillier, que es francesa. Entonces, bueno, poco a poco es un equipo que ha ido creciendo. Les hablamos un poquito de resiliencia. El tema de resiliencia, por el nombre que tenemos, fue un nombre que en realidad surgió de aquella convocatoria que le ayudamos a la ciudad a hacer para las 100 ciudades resilientes. Y lo hemos, es un concepto o un marco conceptual que entendemos que es transversal, ¿no? Y que es una especie de lente que atraviesa diferentes escalas, ecosistemas, contextos sociopolíticos y económicos. Entonces es un marco a través del cual nosotros podemos entender diferentes escalas, diferentes paisajes, diferentes contextos, ¿no? Y eso Creo que en también... ese sentido, nada más sumar que la resiliencia para nosotros, porque hay muchas definiciones o ha habido varias concepciones, nuestra concepción viene de la ecología y tiene que ver con cómo un sistema, un individuo, una comunidad se pueden convertir en resistentes a los embates, ya sean tendencias o sean algún desastre puntual, y cómo pueden fortalecerse después de ese evento para poder resistir a más eventos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la definición que utilizamos, que viene de la ecología. De acuerdo. Aprovecho para pedirles una disculpa porque la presentación está en inglés. Esperamos que eso que no haya problema, ni que nos trabemos tratando de traducir las cosas. Entonces, bueno, en otras palabras, justo la resiliencia para nosotros es la capacidad de adaptarse en un mundo que está cambiando actualmente delante de nuestros propios ojos, pero que ya desde antes nos pedía a gritos un cambio.
Entonces, bueno, nos ha permitido también la resiliencia encontrar nuevos dominios para la inversión del diseño y para su utilidad, ¿no? Para encontrar cuál es la utilidad y cuál es la manera en que podemos servir al mundo los arquitectos. Cómo podemos superar la escala del terreno y la escala arquitectónica para poder atender pues las más grandes presiones a las que se está enfrentando el mundo, ¿no? Pues sabemos que el mundo no va por muy buen camino. Nos enfrentamos a enormes presiones y desafíos. Cada vez vemos más y más eventos como estos incendios forestales que hemos visto en Brasil, en México, en Australia, olas de calor también en todo el mundo. En la India, pues ya también hay zonas que ya son prácticamente inhóspitas para el ser humano y para los animales, así como también inundaciones, terremotos, escasez de agua, ¿no? Y pues nosotros sentimos que como arquitectos necesitamos participar en la entrega de las alternativas y las soluciones con la urgencia que se requiere. Entonces, bueno, ¿cómo podemos poner el diseño al servicio del mundo? ¿No? Esa es la pregunta que nos hacemos en este contexto. O sea, ¿cuál es el papel de los arquitectos? ¿Cuál va a ser el papel de ustedes cuando por fin salgan de la escuela? Pregúntense cuál va a ser su papel, ¿no? A la luz de todos estos problemas en el siglo XXI y considerando, bueno, el momento histórico que estamos viviendo actualmente, cómo puede contribuir nuestro entrenamiento y nuestra inteligencia espacial para poder contribuir a las soluciones, ¿no? Entonces, bueno, los desafíos son tan complejos que nos exige de alguna manera desdibujar los límites del diseño y empezar a estudiar los límites de otros campos de conocimiento para encontrar estas soluciones, ¿no? Y estos campos de conocimiento pues son muy variados, pero son campos de conocimiento con los que los arquitectos clásicos no están acostumbrados a dialogar, como la sociología, como la geografía, como la política, como la hidrología y otros más, ¿no? Entonces, bueno, creemos que ningún mundo alternativo es posible sin un ecosistema, sin la construcción de un ecosistema de diseñadores que estén dispuestos a experimentar y a colaborar, pero también a interactuar con otros técnicos, con políticos y con personas que son responsables de tomar las decisiones para afrontar estos retos. Entonces también hemos, a lo largo de nuestra experiencia, pues reflexionado que es necesario inventar nuevas tecnologías, prototipos y modelos que nos permitan revisar el pasado, que nos permitan revisar el presente y que con eso podamos imaginar y comunicar mejor la posibilidad de mundos futuros alternos. Pues vemos una urgencia por el equilibrio social y ambiental. Hay una inmensa cantidad de degradación de los ecosistemas y desigualdades sociales exacerbadas. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de la Ciudad de México hace 500 años y actualmente, y pues nos preguntamos cuál es ese futuro, porque ya no podemos regresar a lo idílico de los lagos, ¿no? Un poco, hemos sido un poco críticos de reflexiones como, por ejemplo, Ciudad Futura de Alberto Kalach, que nos presenta una utopía pues muy tentadora y muy evocativa, pero técnicamente inviable, ¿no? Entonces, pues nos toca, creo que como diseñadores, aterrizar las ideas y ofrecer soluciones que sí sean viables y que sí sean posibles financieramente, políticamente, social y ambientalmente. Y yo creo que ahí vale la pena reforzar en el contexto de pandemia, que creo que está suscitando hoy en día un montón de conversaciones y de cuestionamientos en general, y todas las disciplinas empiezan a pensar su futuro de una forma diferente, pues creemos que estamos como en un parteaguas de la civilización humana en este momento, en el que o podemos continuar con nuestras tendencias que ya sabemos que no son los sostenibles en ningún formato, o podemos realmente aprovechar
estructura o este momento tan crítico para poder pensar hacia un futuro, y no solamente un futuro hablando de los próximos 2 años que tienen que ver con la pandemia, sino inclusive con aquellos del cambio climático que hablan de cientos de años, ¿no? Entonces, es básicamente plantearse la pregunta como arquitectos, ¿dónde queremos estar en esas discusiones, ¿no? Y para nosotros es muy importante entender el pasado, presente que está condicionado por muchas cosas, entre ellas ahora la pandemia, y un futuro al que hay que presentarle muchísimos escenarios, ¿no? Y poder imaginar espacialmente esos escenarios. Entonces, bueno, creo que con esto se entiende un poco mejor lo que nosotros hacemos desde los proyectos que abordamos, ¿no? Sí, y creo que, por ejemplo, esta imagen, Elena, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero si ven la imagen de la derecha, la del presente, ahí donde vivimos y que es lo mismo en Querétaro y en otras ciudades, en otras aglomeraciones urbanas, como que de pronto somos ciegos al hecho de que vivimos en un planeta que funciona sistémicamente, con climas, con ciclos hidrológicos, con un millón de cosas que por el hecho de vivir en la ciudad, que es como una especie de teatro, como que nos volvimos ciegos a todo eso. Entonces creo que un poco la idea de nosotros es como salirnos de esa escala y verlo como desde más arriba para poder conseguir una integración de estas dos dimensiones, de la dimensión como ambiental, ¿no? Y la dimensión urbana. Un poco pues como Vittorio Gregotti, que no sé si alguno de ustedes sepa quién es, que por cierto acaba de morir por COVID, ya un arquitecto de alrededor de 80 años, pero fue director de la revista Casabella, y él, uno de sus quotes, que por lo menos a mí me gusta más, él decía, pelear con la naturaleza o adaptarse a ella al punto de integración. Y creo que eso de alguna manera como que resume un poco nuestro objetivo, ¿no? Nuestra misión. Entonces, bueno, en esta diapositiva pueden ver a la izquierda una foto del bosque de Chapultepec, donde se encuentran pues, los pinos. Es una sección de Chapultepec donde se encuentran los pinos y es una de las zonas pues, más ricas de la ciudad, más vegetadas, pero al mismo tiempo pues, también hay espacios que ya están completamente, espacios donde no se debió, donde no era adecuado urbanizar, que ya son cañadas y espacios vitales para la recarga de los acuíferos que están completamente acosados por la urbanización. Entonces, en este contexto, pues creemos que podríamos recurrir a estrategias de adaptabilidad, porque pues definitivamente no podemos deshacer todo esto que ya está aquí construido, ¿no? No lo podemos simplemente borrar, pero sí que podemos pensar en ciertas estrategias de cómo adaptarse a ese paisaje con soluciones basadas en la naturaleza, con infraestructura verde integrada a la gris que ya existe, ¿no? Y estas son zonas que, o sea, si solo hay 5 kilómetros de distancia entre una zona y la otra. Entonces, bueno, nosotros hemos usado a la Ciudad de México como nuestro laboratorio, porque aquí es donde vivimos, pero eso no significa que solo tenemos proyectos o nos interesa otras partes. Pero al final del día, la Ciudad de México y creo que otras ciudades mexicanas también han sido un laboratorio vivo en donde se pueden poner a prueba, o se pueden, sí, ¿no? Como poner a prueba modelos territoriales o modelos de diseño alternativos. Sí, creo que es importante lo que es un poco les contaba en un inicio, no es lo mismo la condición latinoamericana y las ciudades mexicanas que a lo mejor las europeas o las norteamericanas, y de nuevo como reforzando el tema que estamos viviendo el día de hoy y que se empieza a hablar mucho más, son dos paisajes, son dos maneras de urbanizar, la densidad es diferente y creemos que hay mucho por hacer en el contexto en el que estamos y sumándonos un poco a lo que sucede en América Latina, ¿no? Como estos paisajes de extracción, estos paisajes con mucho valor estético y cultural antiguo, ancestral,
y un futuro pues todavía muy, digamos, que asume riesgos, ¿no? Entonces, como oficinas y como futuras prácticas de ustedes, pues esto también es una invitación a que piensen en ese sentido, ¿no? Es una responsabilidad actuar en este contexto porque se abren más puertas que en otros sitios, pero a la vez también pues representan riesgos para comunidades enteras, ¿no? Entonces, en eso es que lo consideramos un laboratorio. Exacto. Entonces, esto que menciona Elena es clave porque de alguna manera también tenemos la fortuna, si quieren, de poder poner a prueba o experimentar o tomar ciertos, obviamente muy responsablemente, pero esto es una observación que nos hacían nuestros colegas holandeses. Ellos tardan mucho tiempo planeando, dibujando, detallando y luego implementan, ¿no? Pero nosotros, según ellos, hacemos al revés, como que primero hacemos y luego vemos qué podemos corregir. Entonces, eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Pero creo que al final del día, si sabemos aprovechar la oportunidad, en el contexto latinoamericano hay muchísimas ventanas de oportunidad para la experimentación que sentimos que es lo que el mundo necesita ahora, ¿no? Como un sentido de aventura, casi como de tomar riesgos, pero también no se vale nada más como experimentar y aventar y dejar ahí, ¿no? Sino como tal vez aprender de lo que sí funcionó, de lo que no funcionó, ¿no? Y de lo que sí mencionó cómo se puede mejorar, y lo que no funcionó, pues no repetirlo. Porque también somos muy buenos aquí en México para nada más hablar de lo que está padre y lo que está bonito, y lo que no funciona se esconde. Y creo que eso culturalmente lo tenemos, o sea, es nuestra responsabilidad como diseñadores documentar lo que no funciona, y lo que sí funciona, pues ver cómo se puede mejorar, ¿no? Entonces, bueno, algo que nosotros hemos ido desarrollando y perfeccionando es este tema como es la idea de un proceso, o sea, no del objeto, sino de algo un poco más amplio, que es este proceso. O sea, las grandes presentaciones y representaciones bonitas son buenas, pero en realidad no son suficientes, o sea, no aseguran que el proyecto se convierta en una realidad exitosa, ¿no? Lo que sí va a conseguir que el proyecto sea una realidad exitosa, y que ese es realmente el desafío para los diseñadores, es trascender el papel, ¿no? O la presentación en una solución tangible que tenga efectos duraderos, ¿no? Y para ello, pues es importante involucrarse con las comunidades, recoger las experiencias de las personas que son las que conocen el lugar, también empaparse de información que pueden proveer otras especialidades y otros técnicos como geohidrólogos, urbanistas. Después, obviamente, también es importantísimo el proceso de obra, ¿no? Cuidar mucho el proceso de diseño y el proceso de obra, y también asegurarse de que este proyecto pues, está incubado en un marco de operación y mantenimiento de largo plazo, para que no sea un proyecto que se vea bonito el día de la inauguración y al año siguiente o a los 2 años ya se cayó. Incluso como que vamos más lejos nosotros, porque no solamente es la vida de un solo proyecto, sino cómo se concatena con otros proyectos, ¿no? Y desafortunadamente en México y en muchas ciudades de América Latina no contamos con proyectos que pudiéramos considerar verdaderamente exitosos. Muchos han tenido muchas fallas, entonces lo que nosotros vemos como una oportunidad es aprender de esas fallas para no volver a caer en ellas. Entonces, este tema que habla Vic tan importante sobre los procesos, también se trata de los procesos urbanos y de maduración de cómo introducir temas ambientales a la práctica arquitectónica. Entonces, en eso es que también la academia se vuelve muy importante, y pues el trabajo que ustedes hagan desde ahí tiene ya implicaciones importantes en esto que les comentamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hablamos un poco del diseño como un proceso de experimentación y de continuo aprendizaje. Sí, estamos convencidos de que es importante un enfoque territorial, no solamente los proyectos de manera aislada, que un
proceso es fundamental para las visiones de largo plazo y un enfoque más integrado. Y que el diseño del proyecto es solamente una parte o un componente de un proceso más amplio con diferentes fases para una visión integral. Entonces, es importante, y aquí se conecta con lo que decía Elena, ¿no? De trabajar con la academia, el gobierno, los bancos de desarrollo. Pues esto nos ha dado, o sea, los proyectos de las escalas más grandes no pueden escapar ciertas dimensiones, ¿no? Como la política, por ejemplo. Entonces, es importante que asuman que su tarea va a trascender solamente el diseño, ¿no? Y que también tienen que asumir un papel un poco más como de, no sé, en inglés hay una palabra muy buena que es advocate, que en español me cuesta trabajo encontrar una traducción, pero que es una especie como de, ¿cómo dirías, Elena? Como, no De quiero decir agencia. defensor, pero... Ajá, No, es como ¿no? que tiene agencia, que también es una palabra que en español no se entiende igual que en inglés, pero quiere decir que tiene un poder transformador y que aboga, ¿no? Aboga por Exacto, causas. exacto, que abogas por una causa. Entonces, pues bueno, este mapa seguramente ustedes ya, estoy casi seguro que ya todos lo han visto. Y pues estamos, bueno, ya de por sí México es un país que vive muchísimas dificultades, la Ciudad de México también, ¿no? Todo el sistema de ciudades pues vive una realidad muy complicada en México. Y adicionalmente pues tenemos el tema de esta gran pandemia, ¿no? Entonces, es justamente es un momento de reflexión y de preguntarnos, pues, cuál va a ser el papel o sea, creo que tenemos que hablar de muchas cosas, ¿no? Tal vez es un poco prematuro en algunos foros que hemos visto en donde ya empiezan a hablar de cuál es el futuro de la planeación y el futuro del urbanismo. O sea, también hay temas importantes y fundamentales que tenemos que revisar, como, por ejemplo, si a lo mejor como diseñadores también una de nuestras tareas es elevar la conciencia, ¿no? O sea, como a través de los estudios que hacemos, contribuir a elevar la conciencia de lo que necesitan ciertas partes del territorio, ¿no? Las cuencas que necesitan y poder transmitir esto a tomadores de decisiones. No sé qué más decir del Creo papel del que arquitecto post pandemia, pero pues sí es importante tomarse el tiempo sí, para descubrir. y creo que lo que dices es como muy pertinente de que es una crisis más, no será la última ni la única que hemos tenido. Entonces, creo Exacto. que solo fortalece la idea de que vivimos en un contexto de continua crisis. No es como que a ver cuando acabe la crisis, porque ya hay otra y es de otro Claro. tipo, y ahora vendrá la económica y luego vendrá la ambiental y se combinan y al final del día es una crisis generalizada en el que estamos operando. Entonces, por mucho tiempo la arquitectura ha sido criticada por permanecer como en este velo de lo estético, lo cultural y lo experiencial sin un énfasis transformador. Entonces, creemos que la tendencia hoy en día es a entender el papel del arquitecto el día de hoy, pero como fundamentalmente como una disciplina con capacidad de transformación, porque si ustedes lo piensan, la arquitectura a veces hasta nos da risa porque nos dicen es que pues no son buenos para nada, ¿no? O sea, en realidad lo que hacemos es integrar muchas ideas y colaborar con muchos medios, así sea en una casa, ¿no? Tienes que hablar con el ingeniero, el estructurista, el especialista en tal cosa, el maestro de obra. Entonces tenemos esta visión de bosque que se convierte en una capacidad muy interesante, disciplinarmente hablando, que nos permite operar en un contexto de crisis y hay que aprovecharlo. Y creo que ahí es donde nosotros nos sentimos cómodos en esta incertidumbre, en el sentido de que estamos entendiendo la adaptabilidad como una condición inherente a nuestra práctica. De acuerdo. Y creo que yo ya nada más para pasar a la siguiente diapositiva sumaría, Elena, que esta justamente, bueno, esta es una crisis más de que se suman las que ya tenemos, pero que también hay que, no sé, para mí es una oportunidad interesante para
repensar cómo trabajamos los arquitectos, ¿no? O sea, creo que justamente es el momento para disolver un poco el ego, ¿no? Que es algo inherente a la cultura arquitectónica, ¿no? Es una, no sé, el mundo o el star system arquitectónico es completamente egocéntrico, y creo que este momento es una suerte como de llamada de atención para justo, no sé, como construir puentes con otras disciplinas y poder tener una visión más completa de lo que podemos ofrecer al mundo como diseñadores, ¿no? Bueno, aquí simplemente es una serie de imágenes que demuestra la multiplicidad de riesgos a los que está expuesta la Ciudad de México, ¿no? Desde escasez de agua, sismos, subsidencia, violencia, violencia contra las mujeres, contaminación del aire, inundaciones, movilidad, inequidad social. Entonces, tenemos de todo, tenemos el menú completo. Entonces, bueno, queríamos presentarles 4 proyectos. Tenemos muchos, pero seleccionamos 4 para presentarles a ustedes. Pero en realidad, bueno, podemos presentarles proyectos, pero siempre tenemos más preguntas, ¿no? Entonces, el primer proyecto del que les queremos hablar es el Circuito Ambiental Bogotá. Entonces, si quieres, Elena, Sí, ¿puedes presentar este? Va. sí, claro. A ver, déjame, está cargando mi compu. Sí, el Circuito Ambiental Bogotá es un proyecto que arrancamos hace ya 3 años y fue un proyecto que se desarrolló para la ciudad de Bogotá, para la alcaldía de Bogotá, en la empresa que es el equivalente al SACMEX mexicano, es decir, la empresa que se encarga del servicio de agua para la ciudad. Entonces, el alcalde entonces era Enrique Peñalosa, a lo mejor lo han oído porque tiene mucho, pues ha propuesto muchas transformaciones de la ciudad y ha sido pues aclamado y tan criticado por muchos, pero en general en temas urbanos pues le ha ido bastante bien. Él introdujo lo que llamamos nosotros Metrobús en Bogotá, que se me olvidó ahorita el nombre ahí, Transmilenio. Transmilenio. Entonces, bueno, ese es el enfoque en el contexto en el que se desarrolla este proyecto. Y bueno, él con esta visión de que una buena ciudad es donde la gente quiere estar afuera y no en sus casas, ¿no? Sobre todo, como les decíamos, en el contexto latinoamericano, el estar dentro de sus casas, como lo pide ahora la pandemia, es complejo porque la mayoría de la población, más de la mitad o por ahí de la mitad, viven en estado de pobreza y en hacinamiento, ¿no? Y lo que yo llamo casa y lo que ustedes llaman casa probablemente es muy diferente de lo que muchos otros mexicanos y latinoamericanos llaman casa. Entonces, en ese sentido, el Circuito Ambiental Bogotá es un compromiso que hace la ciudad para posicionarse como una ciudad que planea su territorio y que integra el desarrollo urbano con su componente ambiental. Y utilizan como eje de esta integración el agua, ¿no? Entonces, ustedes lo que ven en pantalla es digamos, el mapa, el plan maestro general que desarrollamos con la empresa Acueducto, en donde pueden verse todo el sistema o el ecosistema de la ciudad, de dónde viene el agua, pues de los páramos y de las montañas que ven ustedes al oriente, y cómo se integran hacia el río, y la ciudad fue creciendo entre estos dos espacios y fue dejando todo su sistema de humedales un poco olvidado, como nosotros hemos olvidado que éramos un lago. Entonces, parte del trabajo que se estaba planteando, pues tenía que ver con cómo podemos regresar a que la gente conozca su propio patrimonio ambiental, lo pueda disfrutar y valorar y por lo tanto también proteger. Entonces, bueno, este circuito lo que hace es aprovechar los proyectos que ya se tenían en la ciudad y los análisis que ya habían hecho en las universidades locales y pues todo este know-how y toda esta información sobre las infraestructuras verdes y sobre los comportamientos ecosistémicos de la ciudad para hacer una propuesta de proyectos estratégicos. Y aquí vemos el contexto ambiental, ¿no? La historia, que les decíamos, para nosotros siempre es muy importante apegarnos a entender de dónde vienen los paisajes. Tienen una duración temporal mucho más vasta que la de la población que las habita. Entonces, es muy importante entender
cómo es ese territorio, cuál es su vocación, y después ver cómo las ciudades se han desarrollado en esos contextos para poder proponer cosas que puedan entender esa relación y no ir en contra, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos algunos de estos mapas que se desarrollaron, y este es el contexto que les comentaba de que tiene la ciudad, este sistema de humedales que está perdido en medio de la misma, del tejido urbano. Vean nada más toda la superficie que se ha pavimentado, que está asfaltada o que está cubierta, y en medio pues estos sistemas que les permiten existir, que son los humedales, y que se han perdido hasta el 90%, ¿no? Claro, Entonces, es un eso dato es tremendo. importante. Sí. Y aquí nos pasó. O sea, nos queda muy poca superficie del lago, entonces conocemos ese tipo de evoluciones históricas. Y bueno, aquí lo que vemos es realmente un análisis que desarrollamos para la ciudad en términos de riesgo y vulnerabilidad, temas sociodemográficos y sociales y de calidad de vida, y por otro lado también los temas urbanos, ¿no? Y cómo se han ido vinculando, porque el agua, básicamente no hay ninguna ciudad que no dependa del agua para su subsistencia, como el ser humano mismo, como individuo. Entonces, aquí lo que hacemos es este análisis para entender cómo el agua se convierte en el eje no solo se convierte en el eje, sino que hay que ponerlo al centro, ¿no? A veces parece que no le damos su lugar. Claro. Creo que aquí de esta imagen lo interesante es esta explicación de el agua, o sea, la fuente principal de abastecimiento de agua de Bogotá, a diferencia de la Ciudad de México, que la extraemos del subsuelo, para ellos está en en los páramos, que es un tipo de paisaje en altura, ¿no? Donde se condensa el agua de estos como cuerpos de nubes y de neblina, ¿no? Entonces toda esa agua se condensa, se filtra y baja en forma de escorrentías y ríos, pero en su trayectoria a lo largo de la ciudad pues termina por contaminarse completamente. Entonces justamente bueno, ese era un tema importante porque a diferencia de Ciudad de México, el problema en Bogotá no es tanto la disponibilidad de agua, sino la calidad del agua. O sea, que viven Claro, así. surcados por ríos contaminados y bueno, eso es un problema de salud Y pública ellos todavía importantísimo. cuentan con mucha fuente de agua local, así como nosotros estamos sobreexplotando el acuífero y trayéndolo de lejos. En Bogotá tienen el agua ahí mismo en los páramos, y por eso es que ustedes lo ven en esta sección. Es importante entenderlo en sección. También la representación es importante para nosotros porque la representación te ayuda a entender dónde está el proyecto. Claro. Y en Bogotá sin su sección completa, pues no es entenderla, ¿no? A eso se refería Víctor antes cuando hablaba de la importancia de la territorialización de los proyectos, ¿no? Entonces vemos que, como les mencionábamos, Bogotá tiene una riqueza ambiental muy vasta y sobre todo una abundancia de agua que no es infinita. Entonces, un poco también nos buscaban porque nosotros estamos trabajando en un contexto de extrema estrés hídrico en la Ciudad de México. Entonces, digamos que estamos al límite, pero hay otras ciudades que todavía están tratando de no llegar a ese límite, ¿no? Y Bogotá, pues, está en buenas condiciones, digamos, para todavía revertir algunas de las tendencias urbanas que les han sucedido. Y bueno, es lo que les comentábamos de los páramos. 83% del agua que se consume en la ciudad viene de este páramo específico que se llama páramo de Chingaza y que produce 12 metros cúbicos de agua por segundo. O sea, tienen todavía bastante agua, ¿no? Pero si no se preocupan por ella. Y parte del proyecto tiene que ver con unos senderos a través de esta cordillera o esta masa de loma que tiene al lado de la ciudad, en la que se posicionaron estratégicamente como urbe. Entonces, bueno, pues es parte del contexto de entender una ciudad con su infraestructura ambiental también, ¿no? De la cual dependen. Y tenemos el caso de la Ciudad de México, que depende, quizás no tenemos los páramos, pero tenemos bosques y tenemos suelo de conservación, que tampoco estamos valorando, ¿no? Claro. Y así cada creo ciudad. creo que esta oración aquí en la parte superior de la diapositiva, ¿no? Esta como comodidad de poder abrir la llave de los baños y que salga agua, nos vuelve ciegos a la magnitud y la fragilidad del sistema que está trabajando para llevar esa agua ahí, ¿no?
Sí, Y también nos desafortunadamente, vuelve un poco irresponsables, porque si cada quien tuviera que ir a buscar el agua que usa a diario, pues seguramente la cuidaríamos más. claro. Y bueno, es este tema de que los que más saben de agua son los que no la tienen, ¿no? Entonces, bueno, aquí otra sección que les comentábamos, esta es una sección histórica de Van der Hamen, y justamente se explicaba el ecosistema de la ciudad a través de estas franjas, porque cada franja de la sección representa un ecosistema diferente y un comportamiento diferente. Entonces, es muy importante entender cómo cada ciudad tiene sus formas de representación y de análisis, y esas pues hay que entenderlas para poder desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, cada una de estas tiras tiene un comportamiento hídrico específico y la alteración del ciclo pues intensifica obviamente las condiciones desfavorables y de vulnerabilidad para cada ecosistema. Y ahí ven la montaña en amarillo y en azul el río en la parte baja, ¿no? Y aquí, bueno, este es el plan completo de lo que proponíamos, donde también, además de indicar qué proyectos tendrían que desarrollarse, se plantea como proyectos estructurantes para la ciudad. El circuito ambiental Bogotá, digamos que aborda toda la ciudad completa, la engloba en esta especie de circuito que queda literal como anillo de la ciudad, con el río por un lado y las montañas por el otro, y estipula cuáles proyectos tienen que ir antes que otros. Si tú vas a querer limpiar el río abajo, pues es muy difícil porque te llega toda la contaminación, tienes que empezar a abordar los problemas hídricos pues de la parte más limpia para no ir contaminando hacia abajo, ¿no? Entonces se generó pues toda una estrategia de tipos de proyectos que ya existían, nuevos, futuros y propuestas para que la ciudad se convirtiera en una especie de manual para la ciudad para operar de una forma que integrara el desarrollo urbano con el agua. Sí, y un elemento en el que les ayudamos a la ciudad es estas manchas en amarillo que ustedes ven. Estas son las zonas prioritarias, ¿no? Entonces, desarrollamos una metodología para definirlas, pero digamos que de todo el universo de proyectos, aquellos que caían adentro de estas zonas amarillas, pues eran los proyectos estratégicos o que contribuían a cumplir con una mayor cantidad de objetivos. De hecho, es la metodología. Sí, que les comentábamos que son los 4, la integración de 4 diferentes temas y que tienen que ver con tema ambiental, que tienen que ver con tema social y de vulnerabilidad, un tema urbano y de riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, el cruce bueno, esto es una metodología que pusimos en práctica primero en el proyecto de Hacia una Ciudad de México Sensible al Agua, pero que está basada en la metodología de Ian McCart, que es simplemente la superposición de diferentes capas de información. Entonces, como dice Elena, ¿no? Produjimos 4 mapas superponiendo diferentes capas ambientales, diferentes capas de aspectos urbanos, diferentes capas de aspectos de calidad de vida y de riesgo y vulnerabilidad. Y cuando superpusimos todas estas capas, pues nos dábamos cuenta de dónde estaban confluyendo la mayor cantidad de retos y de desafíos y de problemas, ¿no? Entonces, cualquier proyecto en esa zona pues puede ayudar a resolverlo, puede contribuir a mitigar ciertos impactos. También el hecho de que, bueno, ayudarles a entender que también proyectos que se pudieran implementar en la zona de arriba también podían tener un impacto abajo, ¿no? No es, el río Bogotá está muy contaminado, entonces empezar por aquí abajo tal vez tiene menos sentido que empezar por arriba, ¿no? Es un ejemplo Sí, eso de cómo también les es muy ayudamos a priorizar proyectos. y que se hace en base a un mapa de oportunidad, que es lo que están viendo del lado derecho. Eso es un mapa de dónde se encuentran las oportunidades para después definir pues qué proyectos queremos hacer ahí. Claro. Y bueno, ya ya es un zoom in. Estas sí, las zonas, ¿no? Son las diferentes zonas en las que se está abordando el tipo de proyecto que se plantea, dónde se ubica y qué condiciones tiene y cómo son esas zonas, ¿no? Entonces se hizo un trabajo pues muy minucioso de todas las zonas que explicaba Víctor, que son donde confluyen temáticas que representan una oportunidad. Ok.
Bueno, ahora les platicamos un poquito de este proyecto que se llama Distritos Hídricos. Son proyectos de escala media. El proyecto se llama Medium Scale Redevelopment Districts, o sea, distritos de desarrollo de escala media como modelo para un manejo sostenible de agua en la Ciudad de México, y lo estamos desarrollando con un enfoque en Tacubaya, que es una zona histórica de la Ciudad de México. Este es un proyecto de investigación que está financiando el Centro David Rockefeller para Estudios Latinoamericanos a través de su división Mexico Innovation Fund Grants, y nos está guiando la profesora Anita Risbeitia, que es la directora del Departamento de Landscape, de Paisaje en el Graduate School of Design de Harvard, y a quien conocimos también allá. Entonces, bueno, en el Instagram de Oru tenemos un GIF de esta transformación, digamos, de la Ciudad de México. Esta es pues una diapositiva que está mostrando la enorme confrontación que tuvo la Ciudad de México con su geografía a lo largo de, pues ya casi 500 años. Es un trabajo muy valioso porque logramos mapear todas las intervenciones de ingeniería para drenar el agua de la cuenca en diferentes momentos de la historia. Entonces, pues es una transformación que le ha tomado 500 años, pero que especialmente a partir del siglo XX es donde vemos las transformaciones tal vez más violentas, ¿no? Pues como sabemos, la crisis del agua en la Ciudad de México es urgente, y la ciudad continúa enfrentándose a enormes presiones para desarrollarse de una manera más compacta y sostenible, ¿no? El modelo de manejo de agua ya no es suficiente para proveer de los servicios más básicos a nuevos desarrollos, ¿no? Y hay una enorme presión también inmobiliaria por desarrollar en zonas centrales, no solamente por parte de inversionistas privados, sino también del gobierno, ¿no? Entonces, hay una intención de moverse a un modelo de ciudad que concentra vivienda en las zonas más o mejor servidas o centrales de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, la provisión de agua o el manejo de agua se está convirtiendo en un elemento central en la negociación entre el desarrollo urbano y la sostenibilidad hídrica de la ciudad, ¿no? Al mismo tiempo, la arquitectura pues, ha adquirido muchísima popularidad en un mundo elitista, pero eso ha sido proporcionalmente inverso a su desempoderamiento, desencanto cultural y su inhabilidad, honestamente, para entregar alternativas de diseño que se requieren. Entonces, esta investigación sí cuestiona el papel de los arquitectos a la luz de los problemas más grandes del siglo XXI, y a través de los lentes de la historia, la ciencia de datos, la ecología, la geografía, este estudio está revisando pues, nuevas herramientas que nos puedan ayudar a entender asuntos multiescala y también imaginar y comunicar mejor nuevas imaginaciones espaciales que se puedan cristalizar en modos alternativos de habitar la ciudad. Entonces, es un estudio que reflexiona sobre el papel del diseño como un agente que pueda ayudar a construir un marco de participación multisectorial, que es importantísimo, que pueda guiar pues, políticas públicas relacionadas al agua y toma de decisiones. Pero también es un estudio que pone a prueba la elasticidad de las disciplinas del diseño urbano y de paisajismo en un espacio que está completamente ya saturado por el entorno construido, ¿no? Por la ciudad. Entonces, bueno, el problema del agua en la Ciudad de México se ha resuelto históricamente o a la mega escala de los proyectos como el túnel emisor Oriente, que es uno de los proyectos emblemáticos más importantes de drenaje de la Ciudad de México, o bien
a la escala de pequeños proyectos aislados de infraestructura verde. Entonces, aquí es donde nosotros vemos que hay un vacío como en medio de estas dos láminas que no está siendo atendido y que es justamente la escala media, ¿no? O sea, la ciudad ya no puede volver a ser los lagos mágicos que eran hace 500 años, ¿no? Y tampoco puede continuar en el modelo actual. Entonces, ¿qué solución nos permitiría atacar el problema, ¿no? O de qué tamaño tiene que ser esa solución? Pues nosotros pensamos que la escala media pues es prometedora, porque no es una solución que estás implementando a la escala de toda la ciudad, ¿no? Hay que empezar en algún lado. Pero estas intervenciones de infraestructura verde son muy pequeñas, están pulverizadas, no están, digamos, no cuajan en un marco de cooperación o de una escala media que tenga sentido. Entonces, y quizás también lo que falta para ambas escalas es justamente la visibilidad. Claro. Si se fijan, o sea, no es visible. Ustedes probablemente han pasado al lado de jardineras infiltrantes en la Miguel Hidalgo y en algunas otras que se han hecho y no lo saben. Y lo mismo, pues uno, si no es un especialista, no sabes por dónde está pasando el túnel emisor oriente que se está inaugurando o cualquier otra infraestructura macro de los que la ciudad dependa. Entonces, creemos que la escala media permite también visibilizar el desarrollo en relación a las estrategias urbano-arquitectónicas y al agua. Exactamente. También la escala media, algo interesante de la escala media es que es una escala que puede contribuir a atender las presiones de una escala más regional sin descuidar asuntos locales. Es como una escala interesante porque conecta las necesidades de lo local con las necesidades de lo regional, ¿no? Entonces, bueno, la hipótesis de esta investigación es que los distritos de desarrollo de escala media tienen un potencial mucho más grande para detonar múltiples estrategias de sensibilidad hídrica. En otras palabras, la esperanza de esta investigación es que estas intervenciones de escala media puedan proveer, ¿no? O sea, que nos puedan ayudar a entender diferentes fuentes de agua, ¿no? Demostrar incluso que el agua residual, que es un tipo de agua que en realidad bueno, está escondida, está entubada, nadie la ve, ¿no? Es como, es un elemento que una vez que ya lo usamos, pues ya guácala, ya deshazte de él. Al revés, ¿no? Es un gran activo que está ahí abajo. Entonces, bueno, aquí no sé si alcanzan a ver, no sé si se ve, es que la transición es rara, pero bueno, este es el modelo actual de grandes infraestructuras centralizadas de drenaje de agua versus un agua que se queda, ¿no? Es un agua que se queda y esto es lo que lo vuelve visible, que es lo que decías tú, Elena, ¿no? Sí, son ciclos más cortos. Si ustedes piensan, pues la lluvia cae, o sea, ¿qué pasa con una gota de lluvia y hasta dónde llega, no? Y hoy en día esa gota de lluvia puede llegar hasta Hidalgo, porque el agua nos la llevamos en el drenaje rapidísimo tratando de sacarla. Y nosotros lo que decimos es, tenemos que mantenerla en el sitio, pero no mandarla a Hidalgo, sino reciclarla, reusarla, aprovecharla, visualizarla en ciclos más chicos, más cortos, ¿no? Y no depender de estas grandes infraestructuras que si algún día fallan, pues nos quedamos sin agua, literalmente, ¿no? Y sí estamos cerca de ello. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, acá está el distrito hídrico Tacubaya, entonces por acá estamos proponiendo otros en algunas zonas de la ciudad que tal vez ya necesitan un reequipamiento de infraestructura, ¿no? Porque hay partes de la ciudad que ya tienen infraestructura muy vieja. Entonces, en donde hay infraestructura vieja y existe la necesidad de darle como una actualización, ahí hay una oportunidad interesante de poner a prueba este concepto de distrito hídrico, ¿no? Un segundo. Entonces, bueno, la idea de distrito hídrico es
que es un marco altamente implementable que puede servir para poner a prueba modelos descentralizados de manejo de agua. Entonces, es un proyecto que contribuye a elevar la conciencia, a informar una participación multisector y promueve también el reparto de responsabilidades entre diferentes actores. Cada quien tiene una responsabilidad, los desarrolladores, los vecinos, la ciudad. Entonces, bueno, el reparto de responsabilidades es importante, la corresponsabilidad. Y en comparación a los proyectos de mega escala y los muy pequeñitos, un distrito hídrico justamente proporciona un marco para una mejor coordinación para atender los asuntos de la escala regional, pero también los de la escala local. En esta imagen podemos ver la ubicación de Tacubaya. Entonces, bueno, escogimos Tacubaya para esta investigación por múltiples factores. El primero es porque empezamos una investigación con WRI, el World Resources Institute. Hay muchísimos intereses de desarrollo en Tacubaya. Históricamente descubrimos esto a través de la investigación, ¿no? Que es una zona muy privilegiada en cuanto a ubicación, porque si se fijan, se encuentra en el punto donde se encuentra el lecho lacustre con la Sierra de las Cruces. Es una especie de suelo de transición, ¿no? Tiene esta condición como de borde. Y esta ubicación en el pasado le proveyó de grandes ventajas en términos de seguridad de cara a inundaciones y sismos, ¿no? Entonces, bueno, en el pasado había abundancia de agua y el clima la volvió en un sitio de producción agrícola, ¿no? Se consolidó un sistema de molinos ahí en la época de la colonia para trigo, se convirtió en un sitio preferido para casas de descanso de los colonizadores, pero luego también fue un sitio de descanso también para familias, pues, familias ricas que usaban a Tacubaya como su sitio de descanso y de escape de la ciudad. Pero además, bueno, esa instalación y proximidad de Tacubaya con la Ciudad de México también determinó su desarrollo en cuanto a que pues, se buscaba una mejor conexión. Entonces fue el primer destino que conectaba a la Ciudad de México con otra localidad a través de estos trenes que eran jalados por mulas, ¿no? Después los tranvías. Después ensancharon las calles, empezaron a drenar el agua, empezó a experimentar un proceso de crecimiento y también de deshidratación y de explotación de recursos. Entonces, bueno, es un lugar que está muy bien conectado y es nuevamente objeto de interés para el desarrollo. Entonces, por eso lo escogimos. Incluso en esta administración, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo anunció como parte de un programa de vivienda sostenible, ¿no? Entonces, es una zona que ha estado históricamente bajo muchísima presión, pero hay una oportunidad ahí también muy grande de repensar el futuro de Tacubaya. Aquí hay otra imagen que revela cómo también Tacubaya apenas está como afuera de una zona de alto riesgo. Estos puntos amarillos son los edificios colapsados o dañados en el sismo del 2017, por ejemplo. Aquí podemos ver también una imagen de la villa de Tacubaya. Es una zona muy rica, había muchísimos campos de cultivo, huertas, estas casas de descanso que eran estas como grandes propiedades. Entonces, bueno, esto es una imagen de Tacubaya actualmente. Aquí vemos el Parque Lira, es un espacio público importante. También la Alameda Tacubaya. Ahora le atraviesa el periférico, pero toda el agua escorrentía de las cañadas que venía de acá arriba, pues terminaba pasando por Tacubaya. Entonces, un poco la idea de Tacubaya es repensarla y pues el agua que llega ahí, pues que se quede
ahí y que se reutilice y se recircule la mayor cantidad de veces posible, al grado que se pueda convertir incluso en una especie de manantial urbano, donde haya tanta agua que esa agua se pueda redistribuir a otras partes de la ciudad. Bueno, perdón, nada más para terminar con Tacubaya, estamos en la fase final de esta investigación y en cuanto ya esté terminada, la podríamos compartir con todos ustedes en un formato PDF. Creo que vale la pena tenerla, y además parte de la investigación es un sitio web en donde vamos a empezar a subir proyectos que tienen estas características como de distrito hídrico, y también va a haber una plataforma de descarga de datos. Vamos a compartir todos los datos que estamos reuniendo de agua para el caso de la Ciudad de México, pero también vamos a ir subiendo y compartiendo datos de otros proyectos. El siguiente proyecto es un proyecto que desarrollamos para el Instituto de Biología de la UNAM, que tiene este proyecto que se llama Chinampa Refugio. Si quieres, pasa a la siguiente, Vic, para ver la imagen. Probablemente alguno de ustedes, cuando ha venido a la Ciudad de México o si ha crecido aquí, conoce este paisaje que tenemos, que es el de Chinampas, y que es un sitio de patrimonio de la humanidad, UNESCO, un sitio UNESCO, porque básicamente el sistema de Chinampas, no sé si ustedes lo conocen, pero es verdaderamente maravilloso. Cada vez que lo conocemos más, nos impacta más. Es probablemente lo único que quede, el sistema y este tipo de paisaje es lo único que quede de antes de la era mexica, antes de los aztecas. Antes de los aztecas ya existía este sistema sobre una zona de humedales, que es un lago bajo. La Ciudad de México está en una cuenca que se conformaba cuando había época de lluvias en un solo lago, y después se iban desapareciendo para conformar 5 diferentes lagos. Entonces son lagos someros, delgaditos, bajitos, que permiten que si tú generas suelo, digamos, agregando en estas franjas que ustedes conocen seguramente en Xochimilco, las airean, es decir, es suelo que está un poco bofo, tiene troncos y tiene otras cosas que permiten que haya aire y pase el agua. Lo que se genera es una posibilidad de hacer un sistema agrícola que existe, les digo, ancestralmente, y no es el único lugar en el mundo en el que ha existido, pero sí es el único lugar en el que ha perdurado, en el que se riega automáticamente, es decir, el agua circula y entonces no tienes que regarlo. Es un suelo muy bueno porque el suelo de humedales es muy rico para poder ser productivo, y además los aztecas y un poco antes se colocaban estos árboles que son los ahuejotes, en las orillas de cada chinampa. ¿Qué hace esto? La raíz del ahuejote crece verticalmente, entonces se vuelve como una estaca. Entonces contiene la tierra y hace que no se caiga la tierra, que no se desparrame, ¿no? Entonces el ahuejote, además de generar esa estabilidad, pues también generaba sombra para que el sol no quemara los mismos cultivos, y por eso las franjas eran largas y estiradas, y en medio dejaban canales para poder ir circulando y navegando alrededor, ¿no? Entonces, pues es un sistema ancestral maravilloso que todavía sigue. Obviamente le han introducido pues un montón de otras tecnologías más contemporáneas, pero en sí son familias que llevan siglos, bueno, llevan muchísimo tiempo desarrollando estas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Pues que están siendo amenazadas cada vez más por la ocupación urbana, por querer vender departamentos. Están entrando casi diariamente, ustedes pueden ver entrar a Xochimilco más de 80 camiones de cascajo para rellenar canal y vender el suelo. Y estas familias están peleando por mantener su propio patrimonio, que además decimos, o sea, a sabiendas de que es un patrimonio no solo de ellos, sino de la humanidad, y que además trae consigo una serie de especies nativas súper interesantes que probablemente han oído de ellas. El ahuejote es una de ellas, es nativa de esta zona. Es ese bichito que ven ahí a la mitad de la pantalla como de color blanco, que en realidad ese es una rareza. En realidad el ajolote es casi siempre negro, y hay algunos albinos.
Y entonces lo que hace la UNAM es colocar una estación para la defensa del ajolote y por lo tanto del sistema chinampero. Entonces, imagínense que es un proyecto que no es solamente arquitectónico, tiene, digamos, pocos componentes arquitectónicos porque en la zona no hay más que eso, cultivos y estos ecosistemas que se dan en el lugar. Y entonces, al proteger el ajolote, al generar todo un ecosistema de favorecimiento del suelo, del agua, de la vegetación, de la tierra y de los cultivos, también mejora lo que la gente gana, los chinamperos. ¿Por qué? Porque se están dando estas situaciones, no sé si lo han visto en algunos restaurantes en la Ciudad de México, venden productos de chinampa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que consiguen su vegetal de esta producción, que es semi-rural, porque es rural, pero está dentro de la Ciudad de México, a precios pues bastante buenos, mejores que en la central de abastos y de cosas, cultivan lo que sea. O sea, lo que sea se da de forma maravillosa en este tipo de suelo. Entonces es muy productivo. Si quieres, pasa a la siguiente. Nosotros lo que hicimos para el Instituto de Biología, para el Laboratorio de Restauración Ambiental, que dirige el doctor Zambrano, que es el especialista en ajolotes, fue una planeación estratégica de cómo poder crecer su sistema de chinampa refugio. ¿Qué hace el chinampa refugio? Se pone de acuerdo con ciertos chinamperos y toma sus tierras y ayuda a limpiarle los canales alrededor inmediatamente, no los grandes, sino los pequeños, para generar como un sistema que se pongan unos biofiltros en la entrada del agua, en cada punto donde el canal toca su suelo. Biofiltros quiere decir plantas que no dejan pasar la suciedad que existe en todos esos canales. Antes esos canales les caía el agua de la sierra y de la montaña, y ahora pues vienen de una planta de tratamiento que está en Cerro de la Estrella, ¿no? O sea, el agua ya no cae ahí, cae naturalmente, pero es un agua que solamente trae drenaje humano. Entonces eso favorece, es bueno para las plantas, no trae tantos metales ni tanta contaminación. Entonces los biofiltros lo que hacen es limpiar de cualquier otra cosa que no pueda ser útil y permitir que se dé un entorno de refugio al interior, y están sembrando ajolotes como poblaciones y también especies de ahuejotes, y también especies que sean nativas y que contribuyen a hacer digamos, un composteo y un fertilizante orgánico. En fin, están tratando de apoyar, y hay una estación del Instituto de Biología en la zona de Cuemanco. Si quieres, pasa a la siguiente. Ahí se ve lo que les decía de cómo los canales alrededor de esta chinampa colocan los biofiltros, y entonces ayudan a que la gente, estoy medio viendo algunas preguntas que salen, perdón si no las lea todas, pero para participación social ahorita se las comento. Esto lo que hace es limpiar el agua en ese punto y permitir que la chinampa se pueda regar con esa agua que está mucho más limpia, y pues quitarle todos los fertilizantes que son una locura, ¿no? Y que cuando hablas con los chinamperos te das cuenta del daño que hacen, ¿no? Ellos se tienen que poner un traje muy especial para poder regar sus plantas con estos fertilizantes artificiales y terribles que venden, y entonces se han dado cuenta que eso es tóxico, ¿no? Y que cuando sus hijos mismos lo consumen, se enferman. Entonces han querido cambiar. Entonces todo este modelo de chinampa refugio solo funciona cuando la familia dueña de ese suelo quiere entrar en el sistema. Y para esto se generó toda una comunidad. Ahorita van más de 15 chinamperos que se han suscrito al programa, y se está tratando de generar un sello chinampero. ¿Qué es esto? Si ustedes han oído de las certificaciones del vino o de cualquier otro producto, aquí lo están tratando de hacer localmente. Es muy costoso hacer una certificación, pero si se organizan socialmente, logran que se haga un local que se llama sello chinampero, para que los restaurantes sepan que eso que están consumiendo de chinampas tradicionales y cuidadas viene pues sin pesticidas y que son las técnicas tradicionales, y que la familia puede subsistir vendiendo esto, ¿no? Entonces básicamente ese es el esquema, y es muy bonito porque tiene una visión de largo plazo en las que se van recuperando las zonas de chinampas. Pasó de ser un territorio, imagínense, casi todo el lago era zona chinampera. Iztapalapa, todo lo que era lagos era una zona chinampera. En los 60, 70, 80, que se empieza a desecar casi por completo el lago, esos territorios o se vuelven agrícolas extensivos, como pastizales y demás,
o conservan su carácter de hídrico y entonces continúan siendo chinampas. Algunas zonas de Iztapalapa fueron así y en este caso Xochimilco también. Hoy en día quedan solo 5 núcleos chinamperos y están como siendo cada vez más amenazados para convertirse en suelo urbano. Entonces las familias que dependen de esto pues están peleando por su propio patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto que es lindo porque tiene una vertiente ambiental muy fuerte, ecológica y biológica importante, pero también social y también en términos de entender la planeación con la ciudad, ¿no? Ujú. Pues si quieren, este último proyecto que les vamos a presentar se llama Jardín de Sombras. Es un proyecto que surge de una invitación que nos hace la Facultad de Arquitectura de la UNAM a participar en un concurso para un programa que se llama Programa de Mejoramiento Urbano, que lleva la SEDATU, y que consiste básicamente en introducir en zonas, particularmente con énfasis turístico, introducir un mejoramiento del espacio público en las zonas más marginales de estas ciudades que tienen pues mucho peso en la parte turística, ¿no? Pero prácticamente ninguna inversión en la parte más marginal. Entonces, nosotros concursamos, ganamos el concurso en la categoría de espacio público y desarrollamos en un equipo pues muy grande, muy amplio, desarrollamos 2 proyectos puntuales en Los Cabos, Baja California Sur, que la verdad es que es un proceso muy bonito porque a pesar de contar con muchísimas restricciones presupuestales, de tiempo, se tuvo que desarrollar este proyecto en 4 meses. Estoy hablando de un plan, de tener un conceptual a tener un proyecto ejecutivo terminado. Entonces casi era un imposible, con 3 centavos, en fin, muchos retos y la verdad es que estamos muy contentos con la solución porque aunque no nos permitieron dar un acompañamiento técnico a la parte de obra, logramos que se le diera un buen seguimiento y el proyecto final pues no quedó tan mal, ¿no? Y en nuestro Instagram pueden ver algunas imágenes de cómo está el proyecto el día de hoy que está por inaugurarse, ¿no? Si quieres, Vic, hablar un poquito más del proyecto puntual, de lo que hace. Sí, tal vez, bueno, solamente si regresamos a estas láminas, que fueron las láminas conceptuales, el proyecto apuntaba a atender 3 dimensiones, ¿no? Primero, consolidar un microclima, ¿no? Que donde se construyera el proyecto fuera un espacio agradable, ¿no? O sea, que a través de una selección de paleta vegetal xerófila y nativa, ¿no? Con árboles y otros elementos que pudieran ayudar a disminuir la temperatura del lugar, ¿no? También está el componente arquitectónico, que es una cubierta, es simplemente una cubierta polivalente, ¿no? O sea, que abajo de ella puede ocurrir cualquier cosa. Pero bueno, al final del día, regular el clima, ¿no? Cómo este proyecto puede contribuir a disminuir el efecto isla de calor de las zonas urbanas. Después también socioambiental, porque al ser un espacio público y un espacio de reunión, pues cumple esa función. Y por otro lado, resiliente en el sentido de que en el día a día funciona como un equipamiento público normal, pero que en el caso por ejemplo, esta es una zona que sufre es la zona más vulnerable a huracanes en México. Entonces, en el caso, en el escenario de un desastre, pues este equipamiento se convierte en un centro logístico de acopio, si es necesario, de refugio, de almacenamiento de medicamentos refrigerados y también de energía, ¿no? Se propuso una serie de paneles solares y una cisterna para para almacenamiento de agua potable, de manera que se desconecta, digamos, del sistema de la ciudad y se vuelve de alguna manera autónomo, ¿no? Aquí pues un acercamiento otra vez la idea conceptual, después resulta que cambió el terreno y lo hicimos en otro lado, pero el principio es el mismo. Si se fijan, bueno, acá la zona más privilegiada
de Los Cabos, pues es obviamente el frente marítimo. Acá están todos los hoteles, las unidades económicas están concentradas prácticamente todas aquí en esta área. Y el proyecto de nosotros está por acá atrás, que cae justamente muy cerca de una de las zonas de atención prioritaria o las zonas más marginales de Los Cabos. Aquí pueden También ver... creo que son, o sea, es importante mencionar que son dos proyectos. Este es uno, dos muy cercanos entre sí. Uno de ellos es un espacio que era unas canchas llaneras de tierra, y el otro es un espacio que está muy cercano a una de las grandes escorrentías que ven al norte y que, aunque no parezcan nada casi todo el año, pues cuando llueve, llueve muy intensamente, ¿no? Entonces, si quieres pasar a la siguiente, ahí se ve básicamente el proyecto que está en una escorrentía. Si se fijan, ahí se ve como que el agua fluía por ahí, y justo está al lado de una zona que nadie quiere, que es un tiradero de basura, esa mini montañita que ven como muy café del lado izquierdo. Un relleno sanitario. Es un relleno sanitario que no se hizo correctamente, como casi la mayoría en América Latina. Quiere decir que la descomposición de la basura que está allí dentro genera gases como el metano, y si uno pretende perforar ahí algo, o inclusive solamente pasar, pues puede explotar, ¿no? Entonces es un espacio en el que no podíamos ubicar nada. Y encima, arriba de esa montaña, que es un relleno sanitario, colocaron un famoso yunque, la chatarrera de coches y de fierros y de cosas metálicas que ya no están en uso. Entonces, pues imagínense, o sea, es la zona más marginal de lo más marginal dentro de lo marginal. Y al lado había este tiradero que solía ser un intercambiador de basura donde separaban la basura para echar al borde, y ahora mismo, cuando lo fuimos a visitar, era una zona muy insegura. Estar ahí incluso un ratito generaba mucha ansiedad, porque para la misma gente que habita ahí nos comentaban que no caminan por ahí, y además cuando llega el agua pues se lleva todo, ¿no? Inclusive la edificación que era el separador de basura. Entonces, en ese contexto se presentó uno de los más, sí, el proyecto que está mostrando ahora de Vic, y que es de nuevo una cubierta polivalente, que es un centro deportivo con una serie de terrazas que lo que hacen es infiltrar agua para que no vaya escurriendo cuenca abajo, la retienen un poco, la limpian con cierta vegetación y con gravas, y eso permite que pueda haber una serie de andadores con iluminación y vegetación que permitan darle un uso al espacio sin que sea un espacio inseguro, ¿no? Entonces, cómo convivir con el agua, y en temporada de secas, que es casi todo el año, tener un espacio que pueda ser aprovechable como centro deportivo y centro social, ¿no? Bueno, aquí nada más algunas imágenes objetivo del proyecto, pero ya está la obra bastante avanzada. De hecho, estas fotos ya tenemos fotos más recientes del proyecto y de nuevo pensando que esto tiene un costo muy bajo, ¿no? Que no tiene rejas, sí, que está abierto por todos lados. Entonces, requiere de una arquitectura muy específica, que es de muy bajo, el casi mínimo mantenimiento posible, porque sabemos que nadie le va a poder invertir, pero a la vez un espacio que pueda ser aprovechable por todos y que no pueda ser, pues en el término mexicano, agandallado por nadie, ¿no? Y que a la vez lo valore la gente para que lo utilice. Es decir, son una serie de circunstancias muy complejas y que, bueno, es parte de lo que hace ORU, y con la experiencia que tenemos de trabajar con proyectos de tipo público, esta es una inversión enteramente pública, que también es algo que nos encanta porque normalmente es mucho más limitada, pero bueno, en esta ocasión pues es lo que había, y bueno, el resultado está inaugurándose estos días, ¿no? Sí, y esa ya, bueno, es la última lámina. Entonces, ahora sí, si quieren, podríamos atender algunas de sus dudas o preguntas. Hola, yo voy a llevar esa parte. Ok. Ya estuvimos recolectando varias preguntas y juntando las que se parecen. Sí. Hay inquietud acerca de cómo es la gestión de estos proyectos, y dice, ¿qué tanto afecta al gobierno en proyectos de arquitectura y urbanos
o como hasta qué punto se pelea un arquitecto con esto de los proyectos públicos y cómo se puede dar continuidad a los proyectos de largo plazo a pesar de los intereses políticos, cambios de gobierno o económicos. Ok. A ver, son preguntas complejas, pero completamente pertinentes, ¿no? Y creo que es parte indispensable de lo que hacemos en Oro y de darnos cuenta de cómo deben ser las cosas. Quizás yendo de atrás para adelante en el tema de cómo darle continuidad política a los proyectos, nos hemos dado cuenta que uno de los grandes aliados para eso es la academia, porque la academia no tiene los mismos ciclos, y digamos que es más permanente que un gobierno, un partido o un político específicamente, ¿no? Y pues en países latinoamericanos en los que mucho sucede en base a una personalidad o a una tendencia específica del momento, creo que el que exista un ancla académica en cualquier sentido, muchos ya vieron que muchos de los proyectos que estamos desarrollando, ya sea en Harvard, en la UNAM, en la UAM, es buscar algún interés de que se vele por esos proyectos desde esa perspectiva. Por otro lado, mencionaban cómo es esta gestión política pública. Quizás también es importante como contarles que los tres formamos parte de gobierno en algún momento. Los tres tenemos experiencia trabajando y hemos sido gobierno nosotros mismos y sabemos los desafíos que eso implica, y hoy en día continuamos colaborando con muchísimos amigos y con muchísimas personas que están en el ámbito público. Para nosotros es muy importante el ámbito público porque es justamente lo que permite hacer proyectos que puedan democratizarse o abrirse o ser accesibles a poblaciones más marginales y que sean más vulnerables. Entonces, claro, es difícil, pero tampoco, les decíamos, es un poco esta idea de evitar la crisis y de decir, pues simplemente es siempre hablar desde términos técnicos sólidos. Colaboramos con muchísima gente. Todos los proyectos que hacemos, nunca los hacemos solos. Tenemos especialistas de muchas ramas. Entonces tenemos una solidez técnica importante. Tratamos de tener una base conceptual fuerte y crítica. No nos interesa hacer proyectos y darnos palmaditas en la espalda, sino aprender, ¿no? Y decir, aquí nos estamos equivocando como gobierno, como despachos, como academia, y aprender, y por eso nosotros aplicamos la metodología de diseño como investigación, investigación como diseño, porque creemos que siempre hay que seguir avanzando la misma estructura de pensamiento para poder posicionar los proyectos, no en base a lo que nosotros consideramos bonito o consideramos prudente, sino lo que podemos justificar. Entonces eso te permite entablar un diálogo con el gobierno bastante más positivo. No sé, Vic, ¿qué más sumarías? Quizás pues lo de los solamente y el dinero. Sí, exactamente. Sí, justo iba hacia allá, ¿no? O sea, primero, ninguna batalla el arquitecto la va a ganar solito. Eso es ya, eso no, nosotros no, o sea, estamos convencidos de que eso no funciona, ¿no? Entonces, por eso les platicábamos de la idea de proceso, ¿no? O sea, de un marco, es básicamente un marco de participación de diferentes actores que involucramos desde el arranque, ¿no? O sea, técnicos, ¿no? Vamos a decir políticos, gobierno, técnicos, comunidad, otros especialistas, y asegurarnos de que a lo largo del proceso haya una participación de todos ellos. También lo que mencionabas tú, Elena, ahorita de la colaboración, creo que es clave. Algo que nosotros apreciamos y valoramos muchísimo también es la innovación administrativa. Pues la innovación administrativa pues, va de la mano con el éxito de los proyectos. Hay muchísima fragmentación administrativa. Las localidades y los municipios no se coordinan, no tienen la capacidad de coordinación entre ellos. Entonces, hemos ayudado a algunas... estamos ayudando actualmente ahorita al gobierno federal en un proyecto en el Istmo de Tehuantepec, que es una zona administrativamente fragmentada y también físicamente fragmentada. Entonces, atender esas dos dimensiones es clave para el éxito de las propuestas. Y, por ejemplo, también en La Paz nos tocó colaborar con Urbanística, que es un despacho que tiene un componente muy fuerte como de abogados y de personas que entienden muy bien la normativa y
la ley en temas de urbanismo, y creo que la combinación de estas dos dimensiones produce, no sé cómo decirlo, pero nos ayuda a elaborar propuestas más aterrizadas y más reales. También la parte financiera, ¿no? Cómo se financian los proyectos. O sea, tenemos que trabajar con personas que son especialistas y que se dedican a diseñar el modelo financiero para la construcción del proyecto y su mantenimiento a largo plazo. Ese es un conocimiento que nosotros no lo tenemos, pero que justamente para cada proyecto hacemos un ensamble de diferentes especialidades que son las que nos ayudan a proponer soluciones realistas que puedan ser de largo plazo y que no sean tan vulnerables a los cambios políticos. Perfecto. Y en relación a esto, ustedes tres, ¿qué papel llevan en la oficina? Nosotros tres, pues nosotros en la oficina, tal vez esto les ayuda a ustedes. Hemos desarrollado a lo largo del tiempo pues, un método de trabajo en donde pues, tenemos una comunicación, tenemos una muy buena comunicación entre todos, ¿no? O sea, Elena, Adriana y yo pues estamos siempre comunicándonos todo, qué proyectos nos interesan, dónde vemos la oportunidad, ¿no? Normalmente somos nosotros tres quienes somos la relación o la cara con el proyecto. También hemos construido muchos contactos. Esto es importante para ustedes que la experiencia que nosotros hemos tenido tanto en academia, ¿no? Elena, que es profesora en la UNAM, como Adriana, que trabajó en el BID, como yo, que he trabajado en gobierno y que tenemos relación con otros consultores mexicanos y fuera de México. Somos como punto de contacto con todos ellos. Y luego en nuestra parte, en el equipo, digamos que nosotros somos como los propietarios de los proyectos y luego tenemos un equipo de desarrollo al que le vamos delegando los proyectos, ¿no? Entonces, todos los días tenemos una llamada para revisar cada proyecto cómo va, ¿no? Es casi como que son pequeñas tareas que nos vamos asegurando de ir cumpliendo semana a semana. Y vamos tocando base muy seguido, ¿no? O sea, diario para temas muy rápidos y luego semanalmente vamos revisando pues cómo van los avances desde un enfoque un poco más grande. Pero Sí, no sé si también, quieres agregar algo, Elena, pero sí, básicamente... como es eso básicamente, pero creo que tenemos un énfasis que nos distingue de otras oficinas de diseño, que es como una cultura laboral que respetamos mucho, que nos interesa cultivar con el tiempo. Formamos a con los colaboradores que tenemos en la oficina y fuera, pues tratamos de formarnos y formarlos. Estamos abriendo una rama de la oficina que se llama MapLab. Nuestro trabajo es ampliamente, como ya vieron, basado en cartografías y en sistemas de georreferenciación y de información y de diagnósticos basados en datos. Entonces, estamos todo el tiempo aprendiendo, dando cursos, damos cursos también sobre sistemas de información geográfica, y la verdad es que nos interesa mantener un horario normal, que no es un poco la cultura arquitectónica que nos parece descomunal, y damos pie a que con los que trabajamos tengan inquietudes, se preparen, traigan otros proyectos, y es un diálogo, digamos, bastante horizontal en ese sentido, ¿no? Aunque claro, nosotros damos cara y damos certezas y trabajamos con contactos que nos conocen, digamos que el grupo Sí. entero tiene contacto con los alcaldes y están presentando con alcaldes y digamos, es bastante importante para nosotros no solo la comunicación, sino el trabajo en equipo. Sin eso, ORU no Sí, sería nada. sí, y confiamos plenamente en nuestro equipo, eso sí. O sea, hay una confianza total en el equipo, ¿no? Entonces, las responsabilidades están delegadas muy claras, confiamos en el equipo y es muy horizontal, ¿no? Normalmente los proyectos son firmados como ORU, nunca son firmados como a título personal. Nos gustaría que
Sí, o sea, como dejar un poco el ego a un lado y más bien entre nosotros ser muy horizontales y mantener una muy buena relación con otros campos de conocimiento, ¿no? Academia, banca de desarrollo, gobierno, muy, muy transversal todo. Y mantenerse abiertos a aprender, ¿no? Todos seguimos estudiando de Totalmente. alguna forma u otra. Sí, ¿no? Súper bien. Y ahorita justo que mencionas lo de estudiar y todo eso, ¿qué pensaban ustedes cuando eran estudiantes de arquitectura y qué los llevó a, pues, a orientarse a esta parte que ustedes trabajan hoy? Yo creo que se alinearon muchas cosas. Cuando nos conocimos, los tres éramos mexicanos estudiando en la Universidad de Harvard, que obviamente es una oportunidad única, pero creemos que no es necesario, no es que solo si vas a Harvard te va bien, o sea, creemos que nos ayudó mucho a posicionarnos en ciertos temas. Por ejemplo, nos promovió una cultura de entender el paisaje como una infraestructura, entender la ciudad no como algo que es exclusivo de los urbanistas, sino que también hay que incluir a los ambientalistas y a los ecólogos y a otras disciplinas. Entonces, pues yo creo que por lo menos a título personal, cuando yo estudiaba, tenía como interés de justo esto, de integrar la investigación a la práctica, ¿no? No somos un despacho que nos interese estar haciendo 800 obras al mismo tiempo, ni de construir por todos lados, sino básicamente construir arquitectura e ideas y conceptos y ponerlos a prueba, experimentar. Creo que los tres tenemos como mucho interés en la experimentación, pero la experimentación de la que aprendes y regresas y estamos todo el tiempo pues debatiendo ideas, proponiendo cosas y el pensar y diseñar creo que para nosotros va de la mano, ¿no? Y eso es investigar como diseño. Creo que eso nos une un poco, ¿no? Y es lo que yo tenía como en mente y también nuestro interés en trabajar en contextos en los que habitamos. También nos podemos haber ido a Holanda a estudiar o yo qué sé, ¿no? Pero el Sí, regresar a México conlleva encontrar qué oportunidades hay aquí y hay muchas. claro. Sí. A mí me pasaba como de más chico, como que tenía fantasías de cuando, no sé, cuando volaba en un avión y volteaba a ver la ciudad y decía, ay, qué increíble sería como pasar una varita mágica y arreglar todo el desastre que ya hicimos, ¿no? Después estudié arquitectura y me gustó muchísimo, pero al mismo tiempo me sentía como insatisfecho, como que no estaba logrando esta fantasía, por así decirlo, que tenía. Y cuando fuimos a estudiar, creo que la maestría sí nos proporcionó, pues, como si fueran unos lentes especiales a través de los que entiendes el mundo desde otra escala y otro enfoque. Y creo que fue, pues, también encontré a Elena y Adriana, que se estaban pensando más o menos a lo largo de estas mismas líneas, en donde la investigación sí es uno de los ejes centrales en la oficina para poder lograr estas transformaciones a una escala más grande. Súper bien. ¿Y ustedes cómo creen que como estudiantes nos podemos integrar a este tipo de iniciativas? Empezar a plantear este tipo de problemas en el campo académico, dejando a un lado las utopías que siempre se desarrollan dentro de las aulas. Pues la verdad, o sea, no sé, un consejo que yo les daría es que adquieran experiencias, o sea, no sé si cada quien escoge el camino que cree que es el mejor, ¿no? Pero creo que algo que nos funcionó a Adriana, Elena y a mí es que cada uno adquirió experiencia y un kit de herramientas diferente a partir de la experiencia de cada uno, ¿no? En la academia, con los bancos de desarrollo, con gobierno, en despachos de arquitectura. Esta como multiplicidad de experiencias creo que ayuda mucho y también te permite conocer gente que está pensando más o menos igual que tú o que tiene los mismos intereses. También hay muchas oportunidades allá afuera, ¿no? Siempre hay convocatorias. Nosotros agarramos de pretexto la convocatoria de 100 Resilient Cities, ¿no? O sea, realmente así fue como empezamos nosotros. Estuvimos atentos a una convocatoria y ahí empezó todo. Entonces, creo que, o sea, no hay una respuesta, no hay una bala de plata para responder a la pregunta que nos acabas de hacer, pero creo que parte de la respuesta está en la adquisición de una experiencia diversa, ¿no? O sea, que tengas
o sea, el trabajar en gobierno realmente te abre la vista a una realidad que no te enseñan en la escuela. El aprender a través de una maestría cómo trabajan otras disciplinas como el paisajismo a otras escalas, pues te permite la frustración que sientes cuando en Google Earth estás viendo un terreno y cuando le das zoom out, pues ya como que ya tus herramientas de arquitecto ya no funcionan a esa escala, ¿no? Entonces, creo que es un poco ir adquiriendo experiencias diversas y colaborar, o sea, trabajar con otras personas que tengan estos mismos intereses. Pues perfecto. Ya para no alargarnos más, esta sería la última pregunta. No sé si quieran ustedes agregar algo más ya para cerrar y pues les agradecemos mucho. No, al contrario. Debbie. Si quieres... Sí, no sé, pues nada más agradecer. Ya. Sí. Pensé que iban a hacer otra pregunta, pero si no. no... Sí. No, es como, bueno, yo solo agradecerles, creo que está increíble ser alumnos de arquitectura, les decía, es apasionante. Entonces, es muy difícil, es una disciplina muy compleja y ojalá estén abiertos a los retos que se vienen, porque nosotros creemos que ahí está la oportunidad en esta crisis y aunque no sea de tener las respuestas, es de intentar ponerlas a prueba y aprender y no vamos solos, nunca, ¿no? Claro. Entonces, ponerlo a prueba y aprender y escribir sobre eso y dibujar sobre eso y hablar sobre eso y colectivamente ir armando cada vez una cultura arquitectónica más sólida, más a futuro, más prometedora. Eso es lo que nos motiva, yo creo, como equipo completo, ¿no? Eso es lo que nos motiva todos los días a decir cómo podemos hacer este trabajo diferente, pero no diferente por ser diferente e innovador, sino por poder tratar de abordar la complejidad de los problemas que se vienen. Y los problemas complejos son muchos, si no es que todos los que tenemos encima como sociedades. Entonces, esto ojalá sea una invitación a todos los que se hayan quedado, les haya interesado el tema, para seguirle, ¿no? Y que ojalá nos encontremos en el camino más adelante. Pues muchísimas Exacto. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas palabras para cerrar y pues vamos a pasar a cerrar, Debbie. Les Muy bien. agradecemos su atención y participación a este evento. Los invitamos a seguir participando, así como seguir las redes sociales de esta escuela y las ARC para mantenerse enterados de más eventos como este. Muchísimas gracias. Los invitamos también ampliamente a leer y firmar el código de ética localizado en las plataformas institucionales como MITEC y a registrarse en el link que acabamos de mandar al chat para que también confirmen su asistencia a la sesión. Y síganos en nuestra cuenta de Instagram, @diasarc. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.